Muy bien, vamos a platicar ahora de la última sección de swap que tiene que ver con riesgo de contraparte. ¿Qué es riesgo de contraparte? Pues de alguna manera que la contraparte incumpla su compromiso. Obviamente tenemos riesgos de mercado, riesgos jurídicos, etcétera. Pero vamos a hablar sobre el riesgo de contraparte. Un swap bastante común que ha crecido ahora en el siglo XXI es el Credit Default Swap. Es decir, se vende el riesgo crediticio que tenga determinado emisor. Podemos decir que se vende un seguro contra un evento de incumplimiento crediticio de la entidad de referencia. El comprador de ese swap paga una prima, que es un Credit Default Spread, por la protección de la vida del contrato o el default de la entidad de referencia. Esta prima se referencia en puntos base por año, es decir, una prima de 60 puntos base equivale a 0.6% anual. La indemnización se calcula como la diferencia entre el valor nominal que tenía ese bono que se estuvo garantizando y el valor de mercado después del default. Eso es lo que se indemniza. Hay otros swaps. Podemos swap en divisas de tasas fijas y tasas flotantes, en el cual se hace primero el swap de fijo por fijo en divisas y luego se hace fijo por flotante en la divisa que sea flotante. Pueden ser esos los dos primeros. Puede haber un swap de basis que se llama, que es la sobretasa entre flotantes. Un swap de instrumentos que se están amortizando. Un swap de instrumentos que se están capitalizando. Step up swap. Un swap que se acuerde para intercambiar en el futuro, para que en el futuro empiece a correr. Un swap de madurez constante, en donde cada cierto tiempo se reajusta la base del swap. Un swap en donde los intereses se van capitalizando. Un swap donde los intereses se ajustan solamente si se rebasa algún rango. Un swap donde se negocia la tasa de interés de otro país, pero se elimina el riesgo de la divisa, es el differential swap o cuánto. Un swap de equity en donde se intercambian los rendimientos, sea por dividendos o por apreciación de capital, de un equity o de un portafolio. Puede haber opciones adentro de swaps. Puede haber swap de commodities, donde se compensa la volatilidad del precio del commodity. O puede haber, le llaman swap de volatilidad, que más que swap parecen más opciones, en el sentido que al llegar un strike pues se hace determinada indemnización. Y obviamente esto es work in progress y seguramente en el mercado va a haber más desarrollos. ¿De qué depende? Pues que tenga mercado, que se pueda documentar jurídicamente y que se pueda evaluar. Hay otro último punto de riesgo de contraparte y pues tiene que ver particularmente con los bancos. Los bancos, la normativa pues a partir de la crisis de 2008 se ha endurecido. Y pues en esa normativa endurecida tienen que ajustar el riesgo de incumplimiento que tienen algunos de sus clientes. Es decir, yo banco tengo estas posiciones derivados con los clientes, pero lo tengo que restar, tengo que calcular y restarle ese riesgo de incumplimiento. Obviamente las nuevas normas contables pues han evolucionado y nos han dado elementos de cómo estimar estos riesgos. En general, el riesgo de incumplimiento de la contraparte
pues es traer a valor presente las pérdidas posibles estimadas con una probabilidad Q, que en teoría pues lo podemos derivar de los credit default swaps. Sin embargo, un banco como contraparte del cliente pues también tiene un riesgo y le llamamos Debt Valuation Adjustment, que sería lo mismo pero del punto de vista del banco, de tal manera que el valor ajustado de contrapartes debería ser el valor suponiendo que no hay default menos el riesgo de la contraparte del banco más el riesgo del banco hacia la contraparte. ¿Cómo se calcula? Pues igual, al final son probabilidades y valores. Todavía hay muchos modelos, no hay un estándar definido, sin embargo todos los bancos están obligados a estimar esto. Si un swap no exige margen, pues además de los riesgos anteriores, se acumula valor por los cambios en las posiciones. ¿Por qué? Pues porque no hay un fondeo del margen, y si no hay un fondeo hay unos intereses que pueden funcionar a favor o en contra de quien no recibió el fondeo o quien debió colocar ese fondeo. Puede haber simplemente también unos intereses debido al margen requerido, y para el punto de vista de los bancos pues puede alguna exposición inclusive exigir una inyección nueva de capital. Entonces todos esos se tienen que incluir en el manejo del banco. En general se le llama XVA a todos estos ajustes que deben hacer los bancos. Muchas veces requiere simulaciones con alta matemática, digamos, o matemática sofisticada, alto poder de cómputo, para estimar esas exposiciones, considerando que algunas de las exposiciones tienen que ver con riesgo de contraparte, mientras algunas otras tienen que ver por riesgo de transacción. Si hubiera mercados eficientes que pudieran marcar todo a mercado y cámaras de compensación, pues es posible que la necesidad de estos XVA se vaya reduciendo. Por lo pronto, pues los bancos están obligados a realizar esa tarea. Muy bien, sin más, dejamos aquí la tercera parte de swaps. Gracias.